Bien, bienvenidos todos y todas a este simposio criptogámico. Agradecido de que estén acá con nosotros Carolina León, Reinaldo Vargas, Ana Aguilar y Juan Larraín. La modalidad es que cada persona va a tener 15 a 20 minutos para presentar, un tiempo corto para preguntas, y al final de la sesión la idea es hacer una sesión plenaria de discusión general con preguntas abiertas a cualquiera de los panelistas y hablar un poquito sobre esto. La verdad es que el simposio traté de organizarlo como presidente de la sociedad para darle visibilidad y un espacio a la criptogamia. ¿Ya? Es algo que es necesario. También encuentro que es muy importante para los estudiantes de pregrado que puedan ver qué se está haciendo en esta área. Son áreas que en los pregrados de algunas carreras a veces ya no están. Ya se han ido como sacando de algunos pregrados. A veces solo porque, bueno, uno mismo hace clases, pero en general son grupos menos estudiados, menos representados en algunos aspectos, sobre todo los aspectos más como ecológicos o fisiológicos, comparado con las plantas vasculares. Así que muy interesante, hoy día tenemos un simposio que vamos a abarcar desde aspectos ecosistémicos, de los musgos, también líquenes, ¿no es cierto?, briófitos ahí del Parque de la Campana, y Ana nos va a contar un poquito sobre micorrizas arbusculares. Es que ella quiere mucho, ¿no es cierto?, y encuentra tan bonitas ahí sus esporas. Así que tenemos harto por hacer hoy día. Agradecido a todos los que aceptaron estar aquí en este simposio. Y eso, pues, encuentro que es muy importante que dejemos este espacio, que tratemos de mantener la cohesión de la criptogamia con la sociedad botánica, que se sientan parte también y que en el fondo sepan que es parte de lo que estamos nosotros haciendo, ¿no es cierto? Para las futuras generaciones también, para que haya un reemplazo, ¿no? Un Reinaldo Junior, un Juan Junior en algún momento. ¿Cierto? Ok. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el primer trabajo que es de Carolina León, Benítez Mora y Richie. Las briófitas en el ecoturismo de la Reserva Nacional Río Los Cipreses, región de O'Higgins, Chile. Les voy a pedir al resto que apaguen sus cámaras y dejo entonces a ustedes a Carolina. Perfecto, les voy a compartir una presentación, unas fotitos para que se hagan una mejor idea de lo que les quiero compartir. Es un proyecto que estamos ejecutando actualmente en la Reserva Nacional Río de los Cipreses. Y les quiero contar un poco cómo desde la florística, cómo desde la parte más descriptiva podemos llegar a algo más enfocado hacia la biología de la conservación, algo hacia la gestión del patrimonio, cómo podemos ir uniendo estos distintos eslabones que van a ser muy relevantes a la hora de plantear los estudios, ¿ya? Y cómo desde un estudio florístico podemos llegar, y eso es un poco lo que les quiero mostrar, cómo llegamos a incorporar a las briófitas dentro del ecoturismo de esta reserva. Bueno, en general, para todos esto ya es bastante conocido. En general las briófitas y las criptógamas son poco estudiados, organismos poco estudiados. En el caso de las briófitas, de manera muy incipiente, con una modificación en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, se empezaron a incorporar dentro de las líneas base, pero todo esto ha sido, no sé, en la medida de lo posible, ¿ya? Además, es un poco más complejo porque necesitan mucho más análisis de laboratorio, necesitan caracteres microscópicos, y eso hace que en relación al conocimiento que se tiene, en comparación a la flora vascular, vamos a tener un número muchísimo más reducido. También entendiendo que hay muchos menos especialistas que puedan trabajar la parte, bueno, florística de partida, pero luego también la ecología y otros elementos relevantes dentro de este grupo de organismos. Y también vamos a tener un esfuerzo de muestreo muy disparejo entre lo que se conoce y lo que ya se ha estudiado en la zona sur y en la zona central, en donde vamos a tener
sea, seguro que Juan después nos va a contar mucho más información sobre los briófitos de la zona central. Pero vamos a identificar en este Chile central algo muy, muy relevante dentro de la biodiversidad de las briófitas. Así que los quiero llevar a la Reserva Nacional Río de los Cipreses, que queda en la región de O'Higgins, que está en este centro, en el corazón del Chile mediterráneo, no en el Valle Central, sino que ya estamos hablando en la precordillera, en donde vamos a tener características muy singulares que se conocían desde hace mucho tiempo y que se pusieron en valor al formar esta área silvestre protegida. Como por ejemplo la estepa de altura, los humedales que están en la parte alta de esta reserva, también la vegetación esclerófila, que muchas veces es uno de los emblemas o que justifica la creación de esta área silvestre protegida, y también algo que es muy emblemático, que es parte de los objetos de conservación, que son los loros tericahue. Y por todo esto se reconocía la reserva, y dentro de el camino de poder estudiar, poder conocer mejor el grupo de las briófitas, es que partimos un proyecto muy chiquitito, un proyecto florístico, en el que también colaboró Juan Larraín, para poder identificar y caracterizar la flora biofítica que encontrábamos en este lugar, con unas esperanzas bien moderadas de lo que podíamos encontrar. Realmente nos asombró todo lo que pudimos hallar. Bueno, aquí les muestro algunos datos, pero realmente esto es casi una pincelada de lo que realmente nosotros podemos encontrar en estos sitios, de nuevos registros regionales, provinciales, incluso nuevos registros nacionales, que realmente van cambiando lo que nosotros podemos entender como la distribución de esta flora, y también nos va mostrando cuán poco conocemos, ¿ya? Por cada vez que vamos a uno de estos sitios, y bueno, es una explosión de nuevos registros justamente por lo poco explorado. También hay ecosistemas particulares que nos maravillaron, que nos mostraron novedades florísticas muy, muy relevantes. O sea, yo en la vida hubiese pensado que podríamos encontrar hepáticas foliosas de la manera y de la envergadura, de la abundancia que encontramos en las lagunas y Las Vegas. De estos lugares de la parte alta de la reserva. Por lo tanto, vamos sumando nuevos elementos, y hay algo que fuimos muy afortunados. Cuando nosotros estábamos haciendo este primer estudio, estaban justo haciendo la actualización del nuevo plan de manejo, con una nueva metodología, con estándares abiertos de conservación, y pudimos participar de esto. Y justamente las briófitas quedaron unidas a un objeto de conservación. Y eso realmente es casi anecdótico dentro de la gestión del patrimonio y de la biodiversidad en Chile. ¿Ya? Entonces, bueno, con CONAF, en ese momento, después de terminar este primer proyecto, decíamos, bueno, ¿de qué manera podemos mostrar esto? Podemos capitalizarlo de una buena forma, y podemos difundirlo, pero también con un objetivo de trasfondo, que era la conservación. Y así es como llegamos y tomamos el ecoturismo como una herramienta, en donde, y en un sentido amplio y real del ecoturismo, en donde pudiésemos unir beneficios a las poblaciones locales, promover la conservación, un viaje también ambientalmente responsable, y por supuesto disfrutar del contacto con la naturaleza, y poner en valor esto que hasta el momento no era algo que se conociese para la reserva, considerando además que en la región de O'Higgins, la Reserva Nacional Río de los Cipreses es la única área silvestre protegida que además tiene uso público. Entonces, por eso es muy, muy relevante. Y es así como se plantea este proyecto. Es un proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O'Higgins, en donde nos unimos, y bueno, es un proyecto amplio, por supuesto, en que considera diversos elementos, donde lo central es el patrimonio natural,
poder implementar el ecoturismo. Pero claro, no solo pasa porque yo haga un sendero y pueda haber briófitas. Para poder efectivamente tener este desarrollo, un desarrollo sustentable de esta actividad, también tengo que tener prestadores de servicios, tengo que tener a la comunidad. Entonces, este programa lo que busca es recoger todo esto y poder potenciarlo. Pero les voy a hablar ahora principalmente de lo que hicimos en torno a las briófitas, cómo pusimos a las briófitas dentro de la oferta del ecoturismo. Nosotros estamos trabajando con 19 emprendimientos, como les decía. Para llevar a alguien a ver briófitas, necesito una planta turística, necesito atender a esas personas. Y es así como nos fuimos uniendo con prestadores que ya estaban, apoyándolos, son todas microempresas familiares, formando a los guías de turismo para que ellos puedan hacer estas visitas guiadas. Y nos unimos con estas 5 entidades públicas, CONAF, la Municipalidad de Machalí, Cernatur, Senadis e INDAP. ¿Por qué Senadis? Porque justamente lo que nosotros buscábamos era poder dar acceso a todas las personas. Por lo tanto, el enfoque de la generación de los espacios, de la interpretación ambiental, está pensada también para personas con discapacidad. Esto es un poco para que se hagan una idea de lo que nosotros estamos haciendo en un sentido amplio, de cómo íbamos conectando, porque las briófitas son parte, es un nuevo sendero que se desarrolló, pero lo que nosotros buscamos es que esto se vaya integrando, y se vaya integrando con la realidad local. Entonces todos estos son los puntos de interés y que van conectando los distintos servicios hasta llegar a la reserva. Y claro, uno de los desafíos era cómo podemos generar un espacio para la observación de las briófitas que además fuese accesible, considerando que dentro de la reserva vamos a ver que las briófitas están restringidas a las quebradas. Entonces, dentro de esto, claro, fue todo este desafío más técnico de cómo montamos esto, cómo una arquitecta hace todo el levantamiento, genera plataformas para pasar por una quebrada y llegar a lo que les muestro ahí en la observación, efectivamente, con obviamente todo un programa de capacitación, tanto para los guardaparques como para los guías de turismo, para que lo pudiesen hacer. El ecoturismo con lupa no es algo nuevo en Chile, se viene desarrollando hace bastante tiempo en Cabo de Hornos, pero nosotros también buscábamos algo más accesible, que fuese más fácil de llegar, y sobre todo dar esta visión más amplia de interpretación ambiental, de cómo acercamos esta flora a toda la comunidad. Por ejemplo, ahí les muestro los paneles interpretativos, hicimos todo un plan de interpretación ambiental, tomando el agua. Además, las briófitas quedaron, ya les comentaba, dentro de uno de los objetos de conservación de la reserva de grano grueso, que es la red hidrobiológica. Por lo tanto, ¿cómo hacemos esta conexión de la presencia del agua, de la dependencia de los roles ecosistémicos que tienen las briófitas, que justamente uno de los paneles se enfoca en eso? Y acercando todo esto con una aplicación móvil, con unos códigos QR que hacen también de audioguía, paneles interpretativos, también pensados con colores, tipografías accesibles, pero también en braille y en sobrerelieve, son paneles ápticos. Y aquí les muestro un poco esta idea de la interpretación, de cómo tomamos el agua, de cómo hacemos esta ajada y cómo lo vamos conectando y vamos presentando a las briófitas. En un momento, cuando estábamos en el proceso participativo del desarrollo del nombre de la ruta que conecta todos estos emprendimientos, obviamente que las briófitas no era algo que salía, no era parte de la identidad, lo que los beneficiarios pusieron primero, en primer lugar, bueno, los animales son más carismáticos, bueno, fue el tricahue. Pero en sí, todo el desarrollo de este sendero, de la interpretación, de cómo lo vamos acercando con las funciones y los roles ecológicos, y también cómo finalmente podemos entregar mensajes, acercar y dar valor, poner en valor este tipo de organismos,
a través, o sea, con cosas sencillas, por supuesto. Asociado a esto también hay una guía fotográfica de reconocimiento, pero ya con poder entender un poco este mundo, poder acercarlo, poder conocerlo, realmente hay muchas personas que se quedan sorprendidos. O sea, uno les pasa una lupa y realmente no les puse fotografías de cuando hicimos la inauguración del sendero, pero realmente la gente se sorprende mucho. Y al cambiar un poco la escala, al meterlos en la observación, realmente ya los empiezan a notar en otros sitios. Y les dejo aquí, tenemos redes sociales también asociados a este proyecto. Bueno, hay otros elementos de educación ambiental que están en el canal de YouTube. Tenemos unas cabalgatas virtuales en donde de realidad virtual que las pueden acceder en nuestro canal de YouTube. Tenemos Instagram, tenemos Facebook del proyecto, es @Ruta del Tricahue, y también está nuestra página web. Así que eso. No sé cómo voy de tiempo, sí, creo que voy bien. ¿Todo bien, Carolina? Ya, perfecto. Todavía tienes unos minutos. Ah, vale. No, bueno, era eso, sí, lo pasé rápido, pensé que me iba, lo dejo abierto ahí para las preguntas. Muchas gracias, Carolina. Abrimos entonces la posibilidad de preguntar, ya sea por el Q&A, o preguntas y respuestas de botoncito que tiene el Zoom, o por el chat. Mira, mientras la gente redacta sus preguntas, tenemos un poquito de tiempo y me gustaría, no sé si estuviste en la mañana cuando conversó Loen sobre una nueva constitución y en el fondo nuestro rol en ese tipo de cosas. La pregunta va, ¿cómo crees que esto puede impactar a largo plazo en conciencia de la comunidad y presión hacia los legisladores o hacia las leyes o hacia los tomadores de decisiones, partir de este tipo de iniciativas hasta que de alguna manera se impacte la comunidad y a su vez la comunidad exija a su vez para arriba otro tipo de cosas? Mira, claro, yo por lo menos a mi experiencia, yo veo que también son caminos un poco paralelos. Hay esta conexión desde que nosotros transferimos el conocimiento, llega a las personas. En el caso particular del ecoturismo, yo creo que es un gran motor. Realmente puede ser un agente de cambio si nosotros lo planificamos bien. La gente se conecta mucho con lo que ve. Ahora hay mucha gente, no se imaginan cuánta gente que les suenan las briófitas, que era algo impensado. Personas que no tienen ningún contacto con biodiversidad, ni del área, ni nada. Y que realmente es una actividad que los puede conectar, o sea, hacer esta transferencia vale la pena. Y luego, por supuesto, ellos también van generando estos canales y pidiendo, pero ese es un camino largo, que se demora bastante. Entonces, yo creo que hay que irlo haciendo como un poco en paralelo. Nosotros tenemos un rol de transferir a la comunidad lo que nosotros vamos encontrando, pero también tenemos un rol de ir trabajándolo directamente con los que toman las decisiones. Y trabajando, a veces lo de lobby suena un poco, no sé, lejano o feo, o que no gusta mucho, pero Siniestro. sí, muy siniestro. Pero realmente es necesario que nosotros llevemos autoridades, a veces da un poco de lata, como de hacer toda esa vuelta de la unión con los servicios públicos. Es más trabajo cuando juntas más gente y quieres mover algo, pero yo creo que si esperamos a que dé la vuelta solo con nosotros transferir a la comunidad y llegue a los tomadores de decisiones, pasa mucho tiempo. Yo creo que tenemos que ir un poco, es desgastante, pero tenemos que ir en ambos lados. Gracias, Carolina. ¿Preguntas del público o de los otros panelistas? De todas maneras, les recuerdo que en esta sesión, al final de todas las presentaciones, vamos a tener un espacio para una discusión general. Bien, si no hay más preguntas, gracias, Carolina. Vamos a seguir con la presentación
de Ana Aguilar, diversidad de hongos micorrízicos arbusculares de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Ana Aguilar, Valdés y Sabaini. Adelante, Ana, por favor. Ya. ¿Se ve la pantalla completa o no? Sí, no está pantalla completa, pero estás compartiendo pantalla. Ya. Que cargue un momentito. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores, ¿no es cierto?, de este congreso por haber aceptado mi participación en este simposio. Y yo soy Ana, soy investigadora de un centro regional que pertenece a una red de centros, ¿no es cierto?, en Chile para descentralizar un poco la ciencia, y es un centro que promueve la sostenibilidad en los sistemas agrícolas principalmente, para mejorar, ¿no es cierto?, a largo plazo la salud de las personas. Y en este contexto yo trabajo en restauración del suelo y específicamente con los hongos micorrízicos arbusculares, muy de la mano de la agronomía, ¿no es cierto?, como una solución bastante prometedora para los problemas que tiene la agricultura actual. Pero esta vez quise hacer una presentación de un proyecto que está un poco partiendo, entonces son resultados preliminares y esperemos que tenga la posibilidad de llegar a buen término. Y es un poco algo que más local, ¿no es cierto? Esto es en Valparaíso, la, la reserva de la biosfera La Campana Peñuela, y entonces pocos estudios se han hecho sobre cuál es la diversidad que hay aquí. Entonces, partiré hablando un poco de lo que es una reserva de la biosfera y los desafíos y amenazas que enfrentan. Bueno, esta es una foto, ¿no es cierto? El Centro Ceres ha trabajado bastante tiempo con desarrollar una red de la reserva de la biosfera desde un punto de vista más territorial, más geográfico. Pero los desafíos y amenazas que atraviesa, por ejemplo, esta reserva son transversales, ¿no es cierto?, a lo que presentan varios otros sitios de alto endemismo y alta diversidad en nuestro país. Entonces, lo primero es el cambio climático, ¿no es cierto?, todo lo que conlleva la reducción de hábitat que va ocurriendo principalmente por presión antrópica, porque esta reserva está ubicada entre las regiones más habitadas del país, la región de Valparaíso y la metropolitana, ¿no es cierto? Y esto lleva una pérdida de biodiversidad también. Por otro lado, hay una escasa, digamos, planificación territorial que es participativa con las comunidades. Entonces, hay un poco siempre hay conflictos de ese tipo. Y hay una escasa también protección a las áreas colindantes. Hay que tener en cuenta que esta reserva, que incluye propiamente la reserva de La Campana, ¿no es cierto?, y también el Parque Nacional La Campana y la reserva de Peñuelas, y tienen muy poco protección en las zonas aledañas, porque hay muchas ciudades cercanas y hay una gran actividad agrícola. Entonces, bueno, estas son un poco de las amenazas de la reserva. ¿Y cuáles son las funciones que tiene que tener una reserva en la biosfera? Porque es un concepto, ¿no es cierto?, que fue desarrollado por la UNESCO y es un requerimiento internacional para proteger zonas que son con alto endemismo y con una biodiversidad única. Entonces, las reservas de las biosferas tienen tres tipos de zonas. La zona núcleo normalmente está en áreas protegidas, la zona de transición y la zona de amortiguación, que normalmente es donde ya hay ciudades, por ejemplo, localidades. Entonces, tienen distintas funciones. La primera, voy a colocar el puntero, es la función de conservación, que fue un poco como nacieron estas reservas, digamos un poco para cuidar, ¿no es cierto?, toda la biodiversidad, pero poco a poco se fue viendo que también esto tiene que estar de la mano con la función del desarrollo, tanto desarrollo económico como el desarrollo social, ¿no es cierto?, que esta conservación no se puede hacer sin las personas, sin que estas personas tengan una calidad de vida, digamos, necesaria o suficiente para ellos. Al mismo tiempo, hay una función de apoyo logístico que tiene que ver con la investigación y con todas las actividades que se van desarrollando para tener esta función de conservación.
acá en este esquema que bueno, bien detalló el Moreira, ¿no es cierto?, el 2014 en su libro, vemos las 3 zonas, ¿no es cierto?, y de una manera muy ideal, cómo estas tendrían que ir interactuando con distintos eh, eh, como conceptos, ¿no es cierto?, por una parte la administración, una estación científica, el turismo y la recreación, que por ejemplo ahora muy bien mencionaba Carolina, la red de caminos, que también, y al mismo tiempo todo lo que tiene que estar relacionado con la educación. ¿Ya? En estas 3 zonas que tienen que albergar idealmente actividades productivas que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, un poco para ubicarnos geográficamente, ¿no es cierto? Acá tenemos las zonas núcleos, ¿no es cierto? La Reserva Nacional del Lago Peñuela, que está muy cerca de Valparaíso, y donde está, de hecho, aquí el campus de la Católica, en Curauma, por aquí. Y por otro lado tenemos el Parque Nacional La Campana, donde nosotros tenemos ya las ciudades de Olmué, Ocoa por este lado, ¿ya? Y las zonas de transición y de amortiguación también involucran y llegan prácticamente hasta las grandes ciudades de la región, ¿no es cierto? Entonces estas son las 3 zonas núcleo, el Parque Nacional, el Santuario de la Naturaleza, el Cerro del Roble, que eso está prácticamente aquí, en la región ya metropolitana, y la Reserva Nacional del Lago Peñuela. Entonces, pensando en todos esos desafíos que hablamos en un momento, en el principio, ¿no es cierto? Y pensando en toda esta riqueza de biodiversidad que tenemos acá, yo les propongo observar un poco más el suelo, que está muy relacionado con todos los desafíos que están enfrentando, por ejemplo, en este momento las zonas protegidas. Y entonces cuando nosotros a veces vemos el suelo, vemos como muchas cosas, se tiende a pensar incluso algunos que es muy inerte, pero en el suelo nosotros podemos encontrar desde pequeños mamíferos, ¿no es cierto? Insectos, lombrices, hasta las hifas donde entran los hongos, ¿no es cierto? Que son las primeras que vemos acá, los microorganismos que ellos siempre están presentes en estos suelos. Entonces, me gusta mucho esta imagen que muestra cómo es un ecosistema, digamos, pensando a nivel de los hongos, cómo interactúan las plantas de distintas familias, ¿no es cierto?, con esta red de hifas que se forma a nivel de suelo, donde nosotros por un lado tenemos las ectomicorrizas, que son los hongos, los macrohongos que normalmente vemos asociados a los bosques, ¿no es cierto?, y por otro lado, un grupo bastante grande de hongos que son las endomicorrizas, que pueden, ¿no es cierto?, entrar dentro de las raíces y formar este tipo de simbiosis con plantas más específicas, como por ejemplo el caso de las micorrizas orquídeas, que solamente forman con orquídeas. Pero acá tenemos las micorrizas arbusculares, donde, que se unen a una gran cantidad de plantas y que están presentes también aquí en los bosques y interrelacionan a todos los organismos. Entonces en este gráfico podemos ver cómo las micorrizas arbusculares la simbiosis es más ocurrente en la naturaleza, porque por ejemplo aquí vemos la ectomicorriza, solamente un 2%, y este es un dato bien conservador, ¿no es cierto?, un 71%, porque algunos autores hablan hasta un 95% de ocurrencia de esta simbiosis. Las orquídeas un 10%. Entonces, ¿qué es esta simbiosis, no es cierto? La característica principal de la micorriza arbuscular es que tiene la capacidad de introducirse dentro de las células, ¿no es cierto?, del corte de la raíz y formar una interfase donde hay un intercambio de nutrientes, ¿ya? Forma estas estructuras bastante típicas, que son los arbúsculos, que son los que le dan el nombre, digamos, a estos hongos, y las vesículas, que son almacenadoras de lípidos. Aquí esta foto es bastante buena, igual es a nivel fósil, ¿no es cierto?, cómo eran estos hongos hace muchos años, 200 millones de años, creo, donde se pueden ver que mantienen básicamente la misma estructura, lo que habla de una coevolución, ¿no es cierto?, donde no han existido grandes variaciones, lo que demuestra la importancia de la simbiosis para las plantas. Entonces, un poco resumiendo, porque las micorrizas forman esta simbiosis y entregan un montón de servicios ecosistémicos,
Y dentro de estos servicios ecosistémicos, ya pensando propio en el bosque nativo y en el caso de, ¿no es cierto?, la Reserva de la Campana, el bosque esclerófilo, que es como el predominante, nosotros, por un lado, tenemos las características más reconocidas que hacen la micorriza, que es una mayor absorción de nutrientes y una mayor absorción y retención de agua por parte de las raíces, pero también las micorrizas forman una interacción con otros microorganismos y con la micro y la macrofauna del suelo, ¿no es cierto?, que consume también este tipo de esporas. Y aquí, como mencionaba anteriormente, se forma esta red micorrícica que interactúa, digamos, con distintas especies de plantas, donde hay un intercambio químico y de señales, etc. Al mismo tiempo, estas micorrizas mantienen, ¿no es cierto?, ayudan a la mantención de la estructura del suelo y al almacenamiento del carbono del suelo, lo que se vuelve muy importante, sobre todo ahora en este periodo de calentamiento global. Y por otro lado, la micorriza induce a la modificación del metabolismo secundario, tanto en la zona radicular como en la zona aérea, y esto genera una protección ante patógenos, insectos y la herbivoría, ¿no es cierto?, que también se ha visto aumentada este último tiempo con el tema del cambio climático. En general, todas estas características que entregan las micorrizas ayudan a la resiliencia, ¿no es cierto?, ante el cambio climático en los bosques nativos. Bueno, ¿cómo se trabaja? Para trabajar con estas micorrizas se toman muestras de suelo y en este caso, y después se analizan en microscopio, y en este caso se tomaron 4 puntos de muestreo, ¿no es cierto? Propio uno en la zona núcleo de la Reserva Nacional del Lago Peñuelas, otro muy cerca de Valparaíso, aquí en Placilla, y otro cerca de Los Vázquez, y en la zona, en la otra zona núcleo, en el Parque Nacional La Campana. Viendo este bonito mapa, vemos que las zonas que se seleccionaron pertenecen principalmente al bosque esclerófilo mediterráneo, ¿no es cierto?, costero de Cryptocaria alba y Pemus goldus, y probablemente la de Placilla es más bien esclerófilo, pero con Litrea cáustica y Cryptocaria alba. Entonces, bueno, se tomaron estos 4 puntos de muestreo, se hicieron 10 submuestras, ¿no es cierto?, que se convierten en una muestra mixta, y después se hicieron 3 réplicas por cada uno. Y después, bueno, se analiza a nivel de lupa y microscopio, ¿no es cierto?, todo el sistema de raíces y las hifas, los tipos, los tamaños de las esporas, la diversidad que se encuentra aquí. Esto fue pensando en un análisis morfológico, ¿no es cierto?, y también cuánto están colonizadas o no las raíces. Otro sistema que es bastante utilizado es pasarlo por una serie de tamices, después se hace un gradiente de sacarosa y se centrifuga, y a través de los sobrenadantes, ¿no es cierto?, se van obteniendo las distintas fracciones, donde un poco se puede separar el tamaño de estas micorrizas. Y para ver el porcentaje de micorrización es bastante sencillo, se hace un lavado, un blanqueo, y después esto se monta, ¿no es cierto?, y se analiza en el microscopio. Para la contabilización de la micorrización se hace mediante este sistema de gradilla, donde se van contando dónde se encuentran los arbúsculos, ¿no? 15 minutos. ¡Uy! ¡Qué rápido! Bueno, para la conservación, entonces se utilizan plantas trampa que mediante maceta. Y después se va a la taxonomía, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos encontrar los distintos grupos de micorriza y también en bases de datos como el INVA. Entonces, digamos, estos son los resultados preliminares, que es lo que nosotros encontramos en el caso de bosque esclerófilo, fueron estos a nivel de género, y esto en un análisis morfológico, donde vemos una alta diversidad, digamos, las micorrizas son más o menos 200 especies, y esto fue a través de análisis de los géneros, y un potencial de infectividad del 43% y un porcentaje de micorrización del 70%. Lo que se condice bastante con un estudio anterior de Castillo, donde ella muestreó algunos puntos y algunas especies están y otras no. Entonces, un poco para mostrarles las especies que se encontraron, las especies más características y que se pudieron determinar, ya esta Streptoglomus, que es bastante común, digamos, Cuneiforme también, ya, y Paraglomus, que no había sido reportada, digamos, en este tipo.
Entonces nosotros ahí hacemos un poco la conexión con la agricultura. A partir de estas micorrizas encontradas, como las zonas de amortiguación son zonas agrícolas, nosotros podemos pensar, ¿no es cierto?, en que toda esta diversidad del bosque nativo la podemos incorporar, por ejemplo, en los sistemas agrícolas a través del uso de coberturas nativas. Un proyecto bastante interesante. ¿Ya? Y quería colocarle un poco la conexión igual con la comunidad. Actualmente en esta zona, digamos en Placilla, propiamente hay una ONG muy interesada, digamos, en el cuidado de las plantas y también de los hongos del lugar, digamos, un poco para ver la vinculación, como todo está relacionado y que se hablaba en la mañana sobre todo la importancia de la comunidad. Entonces, bueno, algunas conclusiones. Las micorrizas juegan un rol muy importante, ¿no es cierto? Entregan múltiples servicios ecosistémicos, es muy importante conocer la diversidad y se requiere interacción, ¿no es cierto?, tanto con el área productiva como también con la comunidad para promover desarrollo de políticas públicas que protejan la biodiversidad. Agradecimientos, ¿no es cierto?, a todo el equipo. Ahí está Cristian también. Y también a los agricultores que siempre nos ayudan ya en nuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias, Ana. No por la foto, pero por la presentación. No, muchas gracias. Muy interesante. Ahí tenemos todo un mundo y hay artículos científicos que muestran que comparado con otros países estamos un poquito al debe en Latinoamérica, en Sudamérica, sobre estudios en micorrizas, comparado con otras partes del mundo. Carlos Marcelo Baeza pregunta, ¿cuáles crees tú son los avances significativos de los estudios micorrízicos en Chile en los últimos 10 años? Una pequeña pregunta. Bueno, muy interesante la pregunta. Saludos. Muchas gracias. Actualmente hay un grupo muy fuerte en la UFRO que ha desarrollado el trabajo de las micorrizas, son líderes, digamos, ¿no es cierto?, de la micorriza arbuscular. Ellos poco a poco, muy conectados con la agricultura, se ha ido en el trabajo de formar inóculos, ha sido una línea, digamos, una línea de investigación. Otra línea bastante emergente es el ver un poco la conexión que tienen las micorrizas con los cambios metabólicos a nivel del metabolismo secundario, que es algo que a mí igual me interesa bastante porque se traduce en cambios en los alimentos, por ejemplo, igual relacionado un poco a la agricultura. Y por último, un tema que está saliendo, yo diría, los últimos 2 años, es el tema del trabajo con las comunidades, que es un poco lo que mencionaba Carolina también, cómo tú vuelves visible a estos organismos que cumplen funciones ecosistémicas tan importantes, pero si las personas no lo conocen, un poco se disuelve todo el conocimiento que uno desarrolla en esto. Entonces, eso va a ser un poco, y de hecho esperemos que prontamente salga un artículo en New Phytology que está hablando un poco de cómo hacer esta, por decirlo así, transferencia, digamos, no es un co-conocimiento, un co-crear conocimiento con las comunidades, que al final si ellas se involucran, van a ser las que pueden cambiar, por ejemplo, leyes, políticas, si ellos ven que esto realmente es importante y que no es solamente cuidar, por ejemplo, al animal y no solamente cuidar a la planta, sino incluir, por ejemplo, a los hongos y a los microhongos, yo creo que eso es lo que actualmente se está trabajando y esperemos que continúe así, porque para mí igual es un área que me interesa bastante. Igual hay tremendos vacíos en lo que es diversidad. Digamos, aparte de este estudio muy preliminar que estoy llevando en La Campana, hay un par antes y basta, y con muy pocos sitios de muestreo. Entonces, así en el norte, por ejemplo, no se ha hecho nada en la zona cordillerana y lamentablemente muchas veces los que estamos en micorriza nos vamos para el área agrícola porque es también donde hay más financiamiento. Entonces, bueno, esperemos que la biología molecular igual nos aporte quizá a tener mayor cantidad de datos. Gracias, Ana. Para cerrar la última pregunta, tiene que ver si hay algunos ensayos en restauración ecológica usando estas micorrizas arbusculares en Chile. Y lo segundo es que, ¿qué opinas de el estado de la micología en Chile? Porque
También, al igual que la botánica, ha ido desapareciendo de los pregrados o se ha ido reduciendo de los pregrados y centros de formación de micólogos. Yo he visto que hay mucha gente interesada, pero muchos son autodidactas o más bien de grupos como naturalistas, pero con poca escuela académica, aparte de algunos centros en sector de Conce, qué sé yo, o biotecnología, pero qué opinas de eso? ¿O qué pasa con Chile Ya. en ese aspecto? Dos preguntas muy importantes. Las micorrizas en temas de restauración de suelos son súper importantes. De hecho, eso es lo que más hacemos en el centro, por ejemplo, de hecho, restaurar suelo a través de estos hongos que cumplen funciones, uno dice a veces, crean el suelo, ellas, y porque se asocian a toda la otra microbiota que tiene esta capacidad también, pero ellas son especies pioneras cuando se habla de un suelo muy degradado. Entonces, en agricultura se usa mucho, se hacen varios ensayos. También en minería, yo sé que la UFRO tiene un proyecto bien grande para restaurar relave y alrededor del mundo se hace igual bastante investigación en un montón de tipos de bioremediación. Así que sí, eso se hace y por lo menos nosotros lo hacemos bastante, por ejemplo, aquí con toda la zona agrícola que está con suelos muy degradados en materias orgánicas muy bajas. Y respecto a la segunda pregunta de la micología, sí, a mí me pasa que yo veo mucho interés de personas jóvenes muy motivadas, que les gusta mucho, pero al mismo tiempo em, muchas veces los científicos o los grandes micólogos no han creado quizás una red muy fuerte para enseñar, digamos, todo su conocimiento. Pero yo creo que también eso es una oportunidad para los investigadores más jóvenes, para unirse y poder hacer más actividades de divulgación, ¿no es cierto? Como lo que ya mencionaba. Y en ese sentido, mencionar la red sudamericana de micorrizas, donde es una red abierta, horizontal, gratuita, todos se pueden inscribir, donde es bien activa y funciona bastante bien, a mí me gusta mucho, muy informativa. Y también mencionar que este fin de semana está el Congreso Latinoamericano de Micología que tiene sede en Chile y que va a ser modalidad online y esperemos que igual sea una experiencia enriquecedora. Yo creo que por ahí va, los hongos forman redes y hay que hacerlo en red, porque no veo otra manera. Ahí el intercambio. Muchas gracias, Ana. Gracias por tu presentación. Vamos a continuar con el simposio, con la presentación de Juan Larraín y Pedro de la Pela, Flora de briófitas del Parque Nacional La Campana. Juan, por favor, para compartir tu pantalla. Ya. ¿Ahí? ¿Se ve correcto? No sé si quieres activar tu cámara también para que la gente te vea. Ya, a ver, espérate. Pucha, no sé dónde hacer eso. En la barra de abajo. Sí, es que se me borró aquí el... Bueno, no lo encuentro, lo siento. Ahí sí. ¿Se ve? Sí, correcto, dale nomás. Ya, espérate. Juan, estás pegado, no sé si estás hablando. Juan. Vamos a esperar un segundo. Posiblemente tuvo un problema de conexión, Juan. Vamos a dar
unos segundos para ver si se puede reconectar y si no, continuamos con la siguiente presentación para darle tiempo a Juan que se pueda reincorporar. Reinaldo, ¿podrías tú por mientras presentar? Hola. Sí, yo creo que sí. Déjame abrir mi presentación. Yo creo que sí, Juan se cayó completamente. Bueno, voy a iniciar mi cámara. Bueno, nos vamos a saltar la presentación de Juan, son cosas de la virtualidad, como dicen por ahí. Claro. Sí, Reinaldo Vargas nos va a presentar ¿dónde están los líquenes? Patrones distribucionales de líquenes en Chile. Eso. Bueno, hola a todos. Ya les voy a compartir mi pantalla. Y yo les quiero hablar hoy día de patrones distribucionales en líquenes. Ya, esto como un subproducto en cierta medida del trabajo que estaba haciendo de la actualización del checklist de líquenes para Chile. ¿Ya? Y todo esto surge desde esta base como de desconocimiento que nosotros tenemos realmente como de la diversidad liquénica, ya a lo mismo que la gran mayoría de los grupos biológicos en Chile, quizás excepto las aves son las únicas que se salvan de que no conocemos bien cuáles son sus patrones distribucionales. Y les quiero mostrar este trabajo clásico ya del año 1995, la primera versión de la diversidad biológica de Chile, en ese momento editado por la CONAMA, donde la Wanda Quilot presenta esta primera visión sinóptica de la diversidad de líquenes en el país. ¿Ya? Y ella incluye Chile insular, Chile continental y el territorio antártico, pero yo para fines prácticos en este caso voy a obviar el territorio antártico porque en realidad eso es otra historia, es otro cuento y yo preferiría centrarme más que nada en lo continental. Y ella acá presenta esta noción de unas 895 especies, casi 900 especies, que se ve distribuida más o menos en esta tabla que ustedes ven, ya en algunos casos con valores bien curiosos, como por ejemplo en lo que era la antigua tercera región, con 17 géneros y 3 especies, ¿ya? Y eso es porque se conocía la presencia de estos 17 géneros, más no de nombres específicos de especies, ¿ya? Y ahí se presentan estos desbalances de repente que lucen súper raros. Pero básicamente les muestra además que la intensidad del estudio es de regular a escasa. ¿Ya? En general, a 1995 sabíamos súper poco de la distribución de la riqueza de líquenes en Chile, ¿ya? Y lo que no es algo que haya cambiado quizá mucho en el tiempo, considerando este hiato que hubo en gente nueva que pudiera estar trabajando en estos temas. Ya hay personas que se han dedicado consistentemente a estudiar la diversidad de ciertas regiones del país, ya la misma Wanda y su equipo, Jorge Redón en su momento, Iris Pereira trabajando fuertemente en la región del Maule en la actualidad. Y ellos han colaborado fuertemente a aumentar el pool de conocimiento que nosotros tenemos de estas zonas particulares, pero aún así tenemos vacíos bien grandes, ¿ya? Siguiendo este trabajo del 95, la Wanda junto con David Galloway publicaron en 1998 la primera y única versión de un checklist de líquenes para Chile, donde presentan aproximadamente unas 1.400 especies en unos 280 géneros, ¿ya? Pero curiosamente, un poquito antes, por ahí por el año 95, Gerhard Vollmann, sin ningún tipo de dato duro, sin ningún tipo de análisis exhaustivo o de revisión de material del barrio, él postulaba en un trabajo publicado que la diversidad de líquenes en Chile es de aproximadamente unas 2.500 especies. ¿Ya? Entonces, bajo este contexto, nos pusimos al trabajo de actualizar el checklist, ¿ya? Además, en su momento, el Ministerio del Medio Ambiente generó, no sé de dónde, unos fondos a los cuales pudimos postular. Mi hijo. Que nos permitió concentrar
parte de este esfuerzo ya como para dedicarnos y tratar de conseguir un producto que sea factible ser utilizado por todos, y eso derivó en la publicación a principios de este año en la plataforma de Yedid de un checklist, ya está en su versión 1.6, que está lejos de ser una versión final, pero sí es una versión preliminar bastante acabada, donde se consideran unas 2.142 especies en casi 470 géneros. Ya esto incluye tanto líquenes como hongos liquenícolas. Pero esto sigue siendo un trabajo que todavía es incompleto, y si nosotros tomamos el número de registros que nosotros logramos acumular versus el número de especies que nosotros podamos observar, y haciendo una proyección utilizando una curva de acumulación de especies súper burda y haciendo caso omiso a una serie de condiciones que se tienen que cumplir para poder hacerlo, podemos estimar más o menos que estamos como en un 80% del grado de conocimiento, ¿ya? Pero eso por supuesto se correlaciona fuertemente entre el número de observaciones que tengamos y el número de especies que se presenten en esas observaciones. Entonces, en ausencia de gente que sea capacitada para identificar especies, vamos a seguir repitiendo la misma especie y va a ser más difícil ir encontrando nuevos taxas como para achatar la curva en ese caso, ¿ya? Pero desde un punto de vista como del ejercicio matemático, y hay que verlo simplemente como un ejercicio hipotético, podemos asumir que estamos como en un 80% de la cobertura total de especies de líquenes en Chile, lo que nos diría que deben haber unas 2.600 a 2.700 especies, ¿ya? Distribuidas a lo largo del territorio nacional, incluyendo Chile insular, que en ese aspecto hay que considerar principalmente la isla de Pascua, que tiene un montón de elementos tropicales que no están en el resto del país, el archipiélago Juan Fernández y otras islas aisladas como las desventuradas, por ejemplo, de las que en realidad sabemos súper poco. Entonces, para tratar de comprender cómo estaba distribuida esta riqueza, ya seguimos trabajando en esta base de datos y seguimos compilando información, junto con mis propios datos de terreno, información de herbario, información recopilada desde fuentes bibliográficas, ya que solo he logrado básicamente aprovechándome de los estudiantes de la universidad donde trabajo, que están haciendo sus tesis, sus tesinas, o sus unidades de investigación, que los tengo ahí robando datos desde la literatura. Y hemos generado esta base de datos donde en la mayoría de los casos hemos podido establecer datos geográficos. También hemos obtenido información desde bases de datos en línea, ya la hemos curado en la medida de lo posible. Hay algunos que directamente, un montón de datos que directamente no se pueden utilizar. Y eliminamos una serie de registros que estaban repetidos de partida, ya, que son los registros que no sé, que encontramos en la literatura, pero que el espécimen también estaba guardado en Uppsala, y por tanto estábamos repitiendo la información. Y eso nos derivó en una base de datos de unos 22.000 registros para unas 1.849 especies, que es aproximadamente el 86% del total de especies que están considerados en el checklist actual, y con revisión de un montón de trabajos, más revisión de material de herbario de algunas de las instituciones que aparecen ahí mencionadas. Y acá ustedes pueden ver la distribución de los registros, donde destaco eminentemente a Rapa Nui y las islas del archipiélago de Juan Fernández. Pero podemos ver también que existen vastas áreas del territorio nacional donde no tenemos registros conocidos, o al menos no registros que estén considerados en esta base de datos, principalmente en el norte de Chile y en distintas zonas del desierto de Atacama, ¿ya? Pero eso también hay que tener en consideración de que acá hay varias zonas que se han prospectado, que yo por ejemplo he prospectado, donde no hay presencia de líquenes o no hemos podido detectar la presencia de líquenes. Así que, si bien estos son registros, por supuesto, que son solamente presencia, en algunos casos hay lugares donde sabemos que no hay presencia de líquenes, como por ejemplo campos de hielo también, etc. Pero podemos ver de que existe una concentración de los registros en la zona central de Chile, en zonas costeras del norte de Chile, y en las zonas de más fácil acceso que están en la región de Magallanes, ¿ya? Y eso nos habla de que existe acá una tendencia en el muestreo. Y si nos basamos en esos registros, podemos generar estas nociones de la distribución espacial de la riqueza, ya donde en el primer caso, en esta figura grandota, lo que hicimos fue una grilla de 0,5 grados, donde concentramos el conteo del número de especies para establecer nociones de riqueza.
Y acá nos muestra que zonas costeras de la región de Valparaíso, así como zonas interiores de la región de la Araucanía y la región de los lagos, son las que concentran la riqueza de líquenes en el país, ¿ya? Lo que por supuesto puede estar derivado de un mayor esfuerzo de muestreo, ya la zona costera de la región de Valparaíso es de súper fácil acceso, y además es la zona donde vive Jorge Redón y Wanda Quilot, y por lo tanto ahí hay una sumatoria de registros. Lo mismo ocurre en la zona central, particularmente en los alrededores del Maule, que eso está pasado a Iris Pereira, por supuesto, que es el resultado de su trabajo, de las publicaciones que ha hecho en diferentes grupos de líquenes en el sector. Y en la segunda figura nosotros lo que podemos ver es un ejercicio, por supuesto discutible, de la proyección de esta riqueza utilizando las denominadas extensiones de presencia, ¿ya? Y esto es que para cada especie, basado en el número de registros, se utilizan los registros más extremos para construir un polígono, ¿ya? Y estos polígonos después se solapan y con eso yo puedo contar la riqueza. Entonces me da una noción un poquitito más suavizada de esta riqueza, a diferencia de lo que se ve en esta primera figura, ¿ya? Y acá yo ya me empiezo a concentrar eminentemente en Chile continental, voy a dejar un poquito del lado a Rapa Nui y a Juan Fernández, a pesar de que presentan una alta riqueza. Pero para fines de poder presentar mapas que sean legibles, lo voy a hacer así. Y acá de nuevo tenemos que en la zona mediterránea tenemos una alta concentración de la diversidad, ¿ya? Y lo mismo ocurre en la zona del clima templado, particularmente en las zonas cordilleranas entre la región de la Araucanía hasta la parte norte de la región de Aysén, ¿ya? Y eso, por supuesto, tiene un efecto 15 minutos. que está dado por el efecto de muestreo, donde nosotros vemos acá que existe una mayor concentración de los muestreos a medida que estamos más cerca de la ciudad y de los caminos, y lo que nos dice, por supuesto, es que muestramos donde podemos, ¿ya? Y eso tiene sentido particularmente en zonas como, por ejemplo, la región de Aysén. A nivel regional, ya si hacemos la sumatoria a nivel regional, vemos que existe una tendencia al aumento a medida que nos movemos hacia el sur, lo que no es tan claro, por supuesto, particularmente si vemos las riquezas que se presentan en la región de Valparaíso, que eso es producto, por supuesto, de la sumatoria de las riquezas que están presentes en Juan Fernández y Rapa Nui, que tienen una enorme cantidad, casi un 30% de especies que son endémicas, ¿ya? Y curiosamente, y sumado a lo que presentó Iris Pereira esta mañana, nosotros vemos acá una baja diversidad conocida para la región de O'Higgins, ¿ya? Y que eso soporta la afirmación de ella, que básicamente cualquier registro que tengamos de la región de O'Higgins va a ser un registro nuevo porque se sabe súper poco en relación al número de especies en esa región. Lo mismo para Ica y Parinacota. Latitudinalmente, si nosotros tratamos de ver si esto se cumple más allá de lo que se ve a nivel regional, vemos que en realidad la tendencia es bien baja y harto error, y eso también tiene que ver en cierta medida con el acceso y el esfuerzo muestreo. Nosotros vemos acá la latitud 34, donde tenemos acá sumadas estas islas de territorio insular que dispara la riqueza y que quizás eso genera un ruido que en realidad podríamos explicar mejor esta relación latitudinal utilizando un modelo logístico, algo más complejo. Ahora, para tratar de entender mejor quizás esta distribución de la riqueza, lo que nos propusimos era tratar de modelarla a zonas donde nosotros no conocíamos muy bien esta distribución y básicamente después lo construimos a todo el territorio nacional, y lo hicimos utilizando dos estrategias ya de modelación de la distribución. Una fue utilizar modelos apilados de distribución de especies, ¿ya? Con dos estrategias, utilizando modelos generalizados lineales y Maxent, y por otro lado modelos macroecológicos, ya que también lo hicimos de dos formas, que por un lado en estas grillas que hicimos contamos el número de especies, y basado en las variables bioclimáticas que aparecen acá mencionadas, que son 5, hicimos proyecciones al espacio ya para asumir cuál era potencialmente la riqueza. Y eso lo hicimos de dos formas, ya lo hicimos primero apilando todo este número de especies, entonces tomamos la riqueza por grilla, y la otra fue hacer modelos lineales para cada una de las especies por separado y después apilarlos, ¿ya? Y esto en cierta medida trata de generar distintas formas de modelar la distribución de esta riqueza, asumiendo alta variabilidad y
y ciertas restricciones metodológicas que nos dan, por ejemplo, un modelo de distribución de especies. Yo tengo que tener un N determinado de individuos, yo tengo que testear por autocorrelación espacial de las variables, por ejemplo. Y que en ciertos casos lo vuelve restrictivo a menos que yo tenga mucha información de muchas especies, y en muchos casos nosotros tenemos hartas especies que se conocen de pocas localidades que están muy cerca entre sí, por tanto quedarían fuera estos modelos. Pero los modelos macroecológicos son más flexibles en ese aspecto. Entonces tratamos de testear esto, ya utilizamos la misma base de datos de individuos para ambos sets de modelos. Hicimos una reducción de distribución espacial, ¿ya? Entonces, especímenes muy cercanos de una misma especie, dejamos uno solamente para tratar de disminuir la autocorrelación en ese aspecto también. Y la matriz final la utilizamos para correr ambos tipos de modelos en sus ambas variaciones, y además tratamos de hacer ejercicios de proyección de esta riqueza al futuro cercano, en un rango del 2061 al 2080, utilizando un modelo general de circulación que se denomina MIROC-6, ¿ya? En dos SSP, que son dos escenarios de concentración de gases de efecto invernadero, un SSP-26 que habla de una condición donde hay un alto esfuerzo por tratar de disminuir la concentración de CO2 basada en la disminución de las emisiones, y otro donde en realidad seguimos en el mismo escenario actual, que es el más probable. Entonces, acá les muestro simplemente los mapas iniciales para que vean cómo está construida esta riqueza, tanto en grilla como en las extensiones de presencia. Y acá les muestro las comparaciones entre la riqueza actual basada en la extensión de presencia y los dos modelos MEMS, ¿ya? Y este coeficiente de variación entre ellos, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos solamente los datos de riqueza, vemos que este modelo MEM, que se llama MEMPredict, donde yo hice modelos generales y lineales para cada especie y después los apilé, se correlaciona de mejor manera con lo que yo estoy observando en estos modelos de extensión de presencia. Ahí se me mezcló una figura, ya no quería mostrar eso todavía. Y en el caso de los modelos apilados de especie, el escenario es parecido. Ya cuando lo hago con GLM, en realidad la proyección es bien pobre, ya, y se difiere mucho lo que yo estoy recuperando con estas extensiones de presencia, versus un modelo de Maxent, ya que se equiparan un poquito más las riquezas totales obtenidas. 20 no obstante, minutos. también, perdón, voy a tratar de apurarme y voy a hacer la cortita. Lo que sí quiero mostrarles acá es que cuando extraigo información de riqueza basada en estos dos modelos, ya sea el estimado de los MEMS o el modelo de Maxent, se presenta un poquito mejor este aumento de la riqueza a medida que nosotros nos movemos en latitud. Pero como ven, los soportes de esta ecuación de la regla son súper bajos, ¿ya? Y eso nos muestra que hay una alta heterogeneidad ambiental y que es probable que nosotros fácilmente podamos describir una riqueza en el norte, en el centro y en el sur de Chile asociada a los grandes macrobioclimas. Si nosotros miramos estos modelos entre sí, vemos que en realidad están representando riquezas semejantes a lo que podríamos esperar por la observación directa, con distintas zonas de alta endemicidad, como en la zona costera del norte de Chile, la zona central de Chile, y en la parte de mayor acceso de la región de Magallanes, lo que por supuesto se puede condecir con la accesibilidad y el esfuerzo de estudio que se ha hecho en esas zonas. Y en relación finalmente como a las proyecciones futuras, utilizando un modelo Maxent, ya que parecía ser más ajustado para explicar la riqueza actual, nosotros vemos que va a haber un alto recambio de especies, ya sea en un escenario de bajo impacto como de alto impacto de aquí al 2061, particularmente con todas las zonas en azul nos muestran una disminución en el número de especies, en tanto que las zonas rojizas nos hablan de un aumento en el número de especies. Y en la mayoría de los escenarios lo que evidentemente vemos es una reducción del número de especies. Semejante a lo que estamos viendo en los modelos macroecológicos, ya que nos presentan un mismo escenario, solo que un poquito más extremo, con fuertes reducciones de casi 500 especies en algunas zonas del país, y con una tendencia al movimiento de las mayores riquezas desde la zona central y el norte de Chile hacia el sur, ¿ya? Todo esto deriva en nuevos registros, como los que les presento acá, ¿ya? Así como algunas nuevas especies que están ahí en espera, ¿ya? Todas estas tres son telechistase y una megaloblastase. Y lo último que les quería comentar es que el día de ayer, también basado en este esfuerzo, salió publicado el listado 2020 de las listas rojas de la UICN,
y entre ellas aparece Telochites peruensis, que es la primera especie de líquen que está categorizada por el UICN a nivel global, bajo una categoría de peligro crítico, que se conoce solamente de Perú, y una pequeña subpoblación en el interior del Parque Nacional Pan de Azúcar. Y bueno, mis agradecimientos a todos los que han colaborado con información, con apoyo económico, y también la gente que ha apoyado con eternas discusiones sobre cómo hacer bien y cómo tratar de entender bien estos modelos. Eso, muchas gracias. Gracias, Reinaldo. En honor al tiempo, hay espacio para una pregunta y después podemos dejar otras preguntas al final. Si alguien tiene alguna consulta por el chat o por el sistema de preguntas de Zoom. ¿Han visto? Yo tengo una pregunta, no sé si al hacer los modelos, al modelar la distribución, han podido después hacer algún detalle un poquito más fino y, por ejemplo, modelar algunas familias o algunos grupos particulares, como algún hábito liquénico, modelarlo y que podría ser interesante, porque podría estar siguiendo, por ejemplo, no sé, los bosques, o algún tipo de formación, o algún tipo de suelo, o algún tipo de clima particular. Yo estoy pensando en la analogía como en las plantas trepadoras, el tipo de trepado, en los líquenes, el hábito liquénico, y si eso lo han pensado o qué sé yo. Lo que pasa es que el hábito en general no tiene una señal filogenética, ¿ya? Tú tienes géneros donde distintas especies del mismo género presentan distintos hábitos y a veces cohabitan, ¿ya? Supongo que es algo que no es imposible de tratar de construir, pero yo me imagino que eso funcionaría más, claro, desde una perspectiva como de estos modelos macroecológicos, y ver como la riqueza de especies que presentan esta condición, y eso modelarlo en el espacio, ¿cachai? Con una selección mucho más fina de variables, ¿ya? Porque las variables que utilizamos acá son 5 variables que se han utilizado harto para la zona central de Chile, y que la extendimos un poquitito al resto del país, pero que no necesariamente estarían respondiendo a todas las condiciones ambientales de buena manera, ¿ya? O sea, por ejemplo, algo que mencionó Juan Pinto en la mañana, el efecto de artefacto que genera la neblina en la disponibilidad de agua, ¿ya? Entonces hay que generar capas ambientales como, por ejemplo, de presión, de déficit de presión de vapor, que podría explicar de mejor manera quizá la distribución de algunos grupos. Entonces, ahí hay que afinar un poquitito más. Esto es como un primer ejemplo bien, generalizado, ¿ya? Y que eso puede ser producto de varias cosas, ¿ya? Que primero la selección de las variables, ¿ya? Porque es difícil generar y seleccionar variables que puedan responder bien para todas las condiciones ambientales. Más aún, solamente utilizamos acá variables bioclimáticas, ya con la intención de poder hacer modelación al futuro, pero tenemos que la topología genera un efecto importante en la distribución, lo mismo la retención de agua en el suelo, la continentalidad, la orientación, el aspecto, todo este tipo de cosas suman a estos modelos. Y por tanto, a nivel de las variables bioclimáticas, directamente no lo podéis hacer, tenéis que reconstruir, qué sé yo, cosas como BPD para poder lidiar bien con la neblina. Y eso lo vuelve computacionalmente más exhaustivo, ¿ya? Entonces, se vuelve difícil cuando uno básicamente está trabajando en la casa desde el computador personal, cuando necesita como un buen equipo que esté corriendo ahí eso continuamente. Y veo que hay una que dice que los modelos GLM y Maxent para riqueza se ven diferentes. Lo que pasa es que hay dos estrategias para lidiar con eso, Marcelo. Particularmente cuando trabajas como con estos modelos apilados de especies, que es generar promedios, que es lo que normalmente se hace cuando se hacen construir estos modelos con múltiples parámetros, a menos que tú te quieras quedar con uno solo, ¿ya? Y en este caso seleccionamos esos dos porque en unas partidas iniciales los valores de AUC y de TSS funcionaban bien como para estas dos nociones, ¿ya? Ahora, lo interesante es que el modelo para apilado de especies utilizando GLM y el modelo macroecológico, donde la riqueza es la variable explicativa,
los resultados son similares, ¿ya? Pero son disímiles a las riquezas por extensión de presencia. Lo que también puede ser un artefacto, porque cuando se construyen estas extensiones de presencia, de partida se asume que el polígono que se genera es toda el área potencial que puede utilizar esa especie, lo cual es irreal si lo comparamos con modelos de distribución de especies que sabemos que no es así. Ya. Las cimas de los cerros que están cubiertas de hielo no son un hábitat para muchas especies. Entonces, hay varios supuestos que están uno arriba de otro. Eso, sí, ya. Sí. Te vamos a pegar el corte por tiempo. Vamos a dejar el tiempo de final. Tenemos un margen, porque la siguiente actividad del Congreso es a las 5, así que tenemos un margen de tiempo, no se preocupen. Ahora vamos a continuar con la presentación de Juan, que no pudo porque se había caído su internet. Así que Juan nos va a presentar ahora Flora de biófitas del Parque Nacional La Campana, en un trabajo en colaboración con Pedro Drapela. Ahora sí, espero que funcione. Adelante, Juan. Ya. ¿Ya se ve bien? Sí. Ya. Entonces yo les voy a presentar este trabajo que son resultados preliminares de una exploración florística que estamos haciendo junto a mi estudiante Pedro Drapela en el Parque Nacional La Campana. Bueno, esto se enmarca en un proyecto mucho más grande que es de hacer una flora completa de briófitos de Chile central. Entonces estos son resultados parcializados, digamos, de la exploración que llevamos haciendo ya varios años. Bueno, el área de estudio, acá podemos ver el mapa de la reserva de la biosfera de la Campana Peñuelas, reserva de la biosfera de lo cual solo tiene el nombre, ya que podemos encontrar termoeléctricas dentro de esta área, agricultura que utiliza agroquímicos sin mucho control, en fin, pero el área que estamos estudiando nosotros para los fines de estos resultados que les voy a mencionar ahora es el Parque Nacional La Campana en sí, un poco de la zona de amortiguación alrededor del parque, y también incluimos el santuario de la naturaleza, el Cerro del Roble, puesto que hay hábitats que no existen dentro del Parque Nacional La Campana debido a la mayor altitud que tiene este cerro. Una cosa interesante, que quizás puede sonar medio mezquina, pero es interesante en el sentido de que los datos de diversidad que tenemos para la quinta región y para las provincias de la quinta región provienen de listas de especies, de checklists, tanto para musgos como para hepáticas, que fueron publicadas el año 2009. Y el año 2010 se crea la provincia de Marga Marga, que esta es la antigua provincia de Quillota, lo que se ve en rojo en el mapa de la izquierda, y ahí tenemos la diversidad que se conocía hasta el año 2009, 21 especies de musgo y 10 especies de hepáticas para toda la provincia de Quillota, pero la provincia de Quillota, surge la provincia de Marga Marga, que es esta provincia que vemos acá en rojo, en la parte de abajo de esta zona roja, y que incluye parte de la antigua provincia de Quillota y también parte de las antiguas provincias de Valparaíso. Las comunas de Villa Alemana y Quilpué quedaron dentro de la provincia de Marga Marga, junto con las comunas de Limache y Olmué. Esto es interesante en el sentido de que nosotros que trabajamos con florística tenemos que indicar, o es importante incluso a nivel país, indicar cuáles son los números de especies de cada provincia y de cada comuna. Entonces esto genera un problema, y entonces el problema es que la provincia de Marga Marga tiene 0 registro tanto de hepáticas como de musgo. Bueno, desde el año 2005, que yo estoy trabajando personalmente en la recolección de especímenes más que nada, y dentro de lo que es la zona de la reserva de la biosfera, he realizado muchas excursiones y tengo colecciones de varios puntos, como se puede ver acá en el mapa. Muchos de ellos aquí en la zona del Parque Nacional y sus alrededores. Aquí hay una lista de todas las localidades que han sido exploradas hasta ahora.
de 600 especímenes han sido herborizados y se encuentran en mi herbario personal ahora. Y además de estas recolecciones personales, también he revisado colecciones antiguas de varios herbarios, como se mencionan acá, y a grandes rasgos, en estos herbarios que menciono acá es donde se concentra la mayor cantidad de especímenes de Chile en los herbarios del mundo. Por lo tanto, tenemos una buena representatividad de las colecciones existentes, tanto acá en Chile como en otros países del mundo. Bueno, dentro del área concreta del Parque Nacional, tenemos más de 600 colecciones. En el último tiempo se ha sumado Pedro también a recolectar dentro del parque. Y bueno, los especímenes han sido recolectados y herborizados con las técnicas tradicionales y luego observados en el microscopio, como se suele hacer con los briófitos. Iba a decir algo aquí que se me olvidó, pero bueno, ya me acordaré. En cuanto a la vegetación del parque, bueno, el parque presenta una bastante diversa vegetación y una gran amenaza, porque al igual como decía Ana en la presentación anterior, es la zona del país más densamente poblada y además de eso, su población está creciendo cada vez más. Vemos cómo cada vez hay más reemplazo de vegetación natural para dar paso a proyectos inmobiliarios y cambio de uso del suelo y varias otras amenazas. Pero en cuanto a la vegetación del parque, aún encontramos una gran diversidad de ambientes. Tenemos matorrales xerofíticos, praderas de sabanas de Acacia caven, palmares de Yubaea chilensis, tenemos matorrales diversos de distintos tipos, bosques también bien variados. Aquí tenemos también praderas artificiales, donde también es interesante porque se concentra una flora de briófitos que es particular de estos ambientes bien expuestos. También tenemos bosques de Nothofagus, como vemos aquí en el sector del área de la mina de cuarzo del Parque Nacional, en el sector Granizo. Y también tenemos una suerte como de flora andina en las partes más altas. Aquí vemos la cumbre del Cerro La Campana y también ocurre lo mismo en el Cerro El Roble. Es interesante, ya que los briófitos, cada una de estas diferentes vegetaciones va a contener una diversidad propia de briófitos y especies que vamos a encontrar en los bosques de Nothofagus, por ejemplo, no las vamos a encontrar en las praderas más perturbadas o en los matorrales xerofíticos. Además de todas estas diferentes vegetaciones que podemos encontrar en el parque, también es interesante las zonas asociadas al agua, y que eso se puede encontrar en todos los diferentes tipos de vegetación del parque, en pequeños arroyos o vertientes, ya que los musgos, los briófitos en general están muy asociados y son muy dependientes del microhábitat. Entonces en las zonas más húmedas vamos a encontrar una flora particular independiente de la vegetación que está alrededor. Y bueno, los resultados preliminares que tenemos, hemos encontrado hasta ahora un total de 149 especies de briófitos, que corresponden a 116 especies de musgos, 29 especies de páticas y 4 especies de antocerotes. Y bueno, y esto es lo interesante, 2 de las especies son nuevos registros nacionales, 38 son nuevos registros regionales para la región de Valparaíso, y 180 son nuevos registros provinciales. Ustedes dirán, ¿cómo 180 es mayor que 149? Claro, porque aquí hay 2 provincias. Estamos hablando de que el parque, parte del parque está en la provincia de Quillota, la nueva provincia de Quillota, y parte del parque, la parte sur, está en la provincia de Margamarga. Entonces, sumando los nuevos registros para ambas provincias, tenemos 180. Y estos representan, 2 de estos nuevos registros son extensiones del límite sur de la distribución conocida de los taxones, y 52 son extensiones del límite de distribución norte. Y si vemos el desglose de los componentes biogeográficos,
vemos que el 34% de todas las especies que encontramos dentro del parque son endémicas de Chile, y aquí hay que hacer una salvedad, que el concepto con el que nosotros trabajamos de endemismo en briófitos es un poco más amplio de lo que se suele considerar para las plantas vasculares, ya que en general en la literatura se utiliza el concepto endémico del sur de Sudamérica, y eso incluye también a las áreas colindantes de Argentina. Entonces no tenemos un concepto en briófitos como, no se usa el concepto político de endemismo, sino que se usa más un concepto de bioma. Y también tenemos un fuerte componente neotropical, ¿ya? Especies que están ampliamente extendidas en Sudamérica. Y el tercer componente más importante es el concepto, el elemento cosmopolita. Y como cosmopolita también aquí hemos incluido en este grupo de los cosmopolitas especies que se conocen de 3 o más continentes, ¿ya? No son estrictamente cosmopolitas, porque varias de estas especies que encontramos acá en este 22% son, por ejemplo, taxones mediterráneos, que ocurren en todas las zonas mediterráneas del globo, pero no es que sea cosmopolita, o sea, no los vamos a encontrar en otros ambientes que no sean mediterráneos, pero como existen ambientes, ecosistemas mediterráneos en todos los continentes, entonces hemos incluido a esas especies mediterráneas dentro de este 22%. Si comparamos estos componentes biogeográficos con otras zonas donde hemos estado trabajando y que tenemos floras completas ya hechas de briófitos, como es la Isla Madre de Dios en Magallanes, y el Santuario de la Naturaleza del río Chigüeno en la provincia de Linares, es interesante ver cómo, por ejemplo, si vamos de norte a sur, de La Campana hacia Magallanes, vemos cómo aumenta el elemento endémico. Vemos que acá hay un 34% en La Campana, y en Madre de Dios hay casi un 50%. Y a Chigüeno representando una situación más o menos intermedia. Y bueno, el elemento austral, que está prácticamente ausente en La Campana, o es muy bajo el porcentaje, especies que son ampliamente distribuidas en el hemisferio sur, que llegan hasta Nueva Zelanda, la isla subantártica, incluso algunos llegan hasta la península antártica también. Ese elemento está muy poco representado en La Campana, sin embargo está muy representado en Madre de Dios, y de nuevo Chigüeno muestra una situación intermedia. Y lo mismo pasa con este elemento cosmopolita, que disminuye drásticamente hacia el sur, pero como les comentaba antes, eso también está ahí, tiene un sesgo, porque incluimos la flora mediterránea dentro del componente cosmopolita, perdón, lo que hace que este número suba. Pero no supimos también cómo poder poner esto de una manera que hiciera un sentido biogeográfico. Quizá habría que dividir eso en un elemento cosmopolita en estricto sentido, y la parte mediterránea ponerlo como separado para que se note este componente. Y bueno, en cuanto a la flora del lugar, vemos que en cuanto a los musgos, estos son los géneros mayor representados dentro del Parque Nacional. Tenemos el género Syntrichia, que tiene 12 especies. Syntrichia es un grupo de musgos que son muy resistentes a la desecación. Por lo tanto, son abundantes y muy diversos en todo tipo de ecosistemas mediterráneos. Tenemos Bryum, luego, con 11 especies. Y Bryum es, bueno, el Bryum es el género más diverso de musgos de Chile y del mundo, si no me equivoco, sí. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que este género también sea muy abundante, muy diverso, perdón, dentro del parque. Luego tenemos a Didymodon y Philonotys con 6 especies cada uno, y Physidens con 5 especies. Y siguiendo con los musgos, la familia de musgos mejor representada es la familia Potiaceae, con 35 especies, que representa más del 30% del total de musgos que encontramos en el parque. Pertenece a una sola familia, que es esta familia. Es la misma familia a la que pertenece Syntrichia, el género más diverso que les comentaba antes. Y bueno, en general, los musgos de esta familia, incluyendo Syntrichia, son estos musgos que tienen una gran capacidad de tolerar la desecación. Son plantas de resurrección que pueden estar
aparentemente muertas durante años, y luego un poco de humedad es suficiente para que vuelvan a hacer fotosíntesis y a vivir normalmente. Entonces esta es la familia por excelencia que domina en este tipo de ecosistemas, y dentro del Parque Nacional también. Y en cuanto a las hepáticas, bueno, las reinas de las hepáticas en este tipo de ecosistemas, como los que dominan en el Parque Nacional La Campana, son las hepáticas talosas complejas. Hay 13 especies de hepáticas talosas complejas en el parque. Y 5 de estas especies pertenecen a un solo género, que es el género Richia, que podemos ver aquí imágenes. Todas las fotos, estas fotos de Richia son tomadas dentro del parque, excepto esta, la Richia crinita, que la saqué de internet porque no tengo foto de mía propia de dentro del parque. Pero aquí vemos como las especies son bien diferentes unas de otras. Y hay muy pocos registros en la literatura de richas de Chile. Por lo tanto, es un aporte empezar a conocer mejor cuál es la distribución nacional de este grupo, y por supuesto también dentro del parque para fines de los catastros. Y las dos especies nuevas que perdón, no especies nuevas, sino que los dos nuevos registros para Chile que hemos encontrado dentro del parque son estas dos especies, Trichostellium glaciovi y Bryum hemiferum. Si bien estas especies no solo no están, no son exclusivas del parque, las hemos encontrado en múltiples localidades en diferentes lugares de Chile central, también las encontramos dentro del parque. Y ambas son especies que son fácilmente pasadas por alto, ya que, por ejemplo, Trichostellium se parece muchísimo a otra especie que también es bastante común en la zona, en los bosques húmedos de la zona central, que la especie a la cual se parece se llama Rhaphidoryncium callidum, pero Trichostellium se distingue porque, como se ve aquí, no sé si se vea mucho en sus pantallas, pero las células tienen una papila central. En el caso de Rhaphidoryncium, las células son completamente lisas. Entonces esa es una buena manera de poder identificarlo, y esta especie no era conocida para Chile. Este es un taxón que se conoce hasta ahora solamente del sudeste de Brasil. Ahora tampoco estamos totalmente convencidos de que sea exactamente la misma especie, puede que se trate de una especie nueva, pero para eso ya tenemos que hacer estudios más profundos, incluyendo caracteres moleculares, ya que la morfología de estas plantas, de este grupo de musgo, es muy reducida. Son prácticamente iguales morfológicamente. Y el otro nuevo registro para Chile, que también lo hemos encontrado en diversos lugares de la zona central, es este Bryum hemiferum, y que le pasa lo mismo. Todas estas especies de pequeños Bryum que producen estas especies de propágulos axilares en la hoja, estas fotos tampoco son mías, las tomé porque yo no tengo fotos de terreno. ¿Por qué no tengo fotos de terreno? Porque esta es una planta que se pasa por alto en terreno, se recolecta como un Bryum nada más, es muy difícil de ver. Hay muchos Bryum que tienen estos propágulos, por lo tanto hay que llevárselo al laboratorio y observarlo en el microscopio. Entonces no he tenido la astucia para fotografiar justo esta especie y no las otras, de las otros Bryum que producen gemas de Chile central tengo varias fotos, pero no de este. Y este se diferencia de los demás porque sus propágulos son bastante pequeños, si se fijan, tienen alrededor de 100 micras de longitud, y tienen estos primordios florales bien desarrollados, y bien largos y puntudos. Esta es una especie mediterránea, se encuentra en prácticamente todos los ecosistemas mediterráneos del mundo, y bueno, no era ninguna sorpresa esperarse que aquí también existiera. Y es relativamente bastante común. Bueno, y como les comentaba antes, todos estos Bryum, pequeños Bryum que tienen propágulos axilares, se han reportado en la literatura como Bryum dicotomum, que es como un canasto de basura donde se suelen colocar todas estas especies que se parecen, así que tienen propágulos y que son pequeñitos, porque las hojas si es que los encontramos sin los propágulos es imposible diferenciarlo, porque las hojas son idénticas, la forma de las células, no tienen muchos caracteres para poder diferenciar las diferentes especies, excepto los propágulos. Entonces,
muchos de los registros de Bryum dicotomum, que es una especie extremadamente frecuente en Chile central, pertenecen a esta especie, corresponden a esta especie, y no a Bryum dicotomum. Y hay como 3 o 4 especies más en Chile central que también han sido todas reportadas en la literatura como Bryum dicotomum, pero que corresponden a diferentes especies. Y eso lo sabemos hoy día gracias a estudios monográficos que se han hecho en otros lugares del mundo y que han podido resolver estos problemas taxonómicos básicos. Otra cosa bien interesante del parque es la existencia de Racomitrium. Racomitrium, como pueden ver en este mapa acá abajo, tiene una distribución asociada a las altas cumbres de las cordilleras en Sudamérica, excepto acá en el sur de Chile, donde se puede encontrar en Magallanes y en Aysén a nivel del mar, pero en la zona tropical de Sudamérica, Racomitrium está asociado a las altas cordilleras. Sobre 3.000, 4.000 metros empiezan a aparecer. Y en la zona central de Chile solamente existía un registro, que es este puntito que se ve acá, que era del Cajón del Maipo, la planta recolectada por don Walterio Loser, y ahora lo encontramos en el Parque Nacional La Campana, y no solo eso, sino que solamente lo hemos encontrado aquí en la placa de Darwin. Y lo interesante es que hay 2 especies de Racomitrium creciendo justo aquí, no sé si se alcanza a ver estos manchones verdes. Estos son los musgos del género Racomitrium. Así que si es que van para allá, cuiden esas plantitas porque es un género de musgos muy escaso aquí en Chile central. Lo que se me había olvidado decirle antes es que existen muy pocas colecciones antiguas, históricas, dentro del Parque Nacional. Las poquísimas que yo he visto son de don Agustín Garaventa y de don Carlos Giles. Don Agustín Garaventa, un gran botánico que aquí vecindado aquí en Limache, yo vivo ahora en Limache también, así que aquí coterráneo, y son contados con los dedos de las manos. En general no hay colecciones antiguas de briófitos dentro del parque como lo conocemos hoy día con sus límites actuales. Y bueno, para terminar, les quería mostrar fotos aquí de algunos de los géneros endémicos que encontramos. Bueno, Juratskea no es 100% endémico de Chile, también hay otra especie que habita en las zonas secas del centro de Argentina, en la provincia de Córdoba. Pero todas las demás especies los demás géneros son monotípicos y son endémicos de Chile central. Chileobrium, Costesia y Catagoniapsis todas estas 4 especies son especies muy comunes en la zona central de Chile y interesantes desde el punto de vista botánico. Y bueno, para terminar, queríamos agradecer a CONAF por los permisos de recolección que nos han entregado durante varios años seguidos ya, a Andrés Moreira por sus inefables contactos que ayudan a que los permisos de colección sean obtenidos más rápidamente, y a los curadores de los herbarios mencionados en la presentación. Eso. Muchas gracias, Juan. Tenemos tiempo para algunas preguntas directas a la presentación de Juan, y después pasamos a la discusión general. Cualquier persona que quiera preguntar, por favor, por el chat o por las preguntas del Zoom. Yo tengo una pregunta, mientras la gente piensa y escribe, ¿qué consideraciones tiene la gente del parque, la gente que está a cargo de la administración del parque, sobre su diversidad briofítica? Pucha, la verdad es que no he tenido la oportunidad últimamente de conversar con la gente del parque. Quizás hoy en día ya tienen mayor conciencia, pero cuando yo comencé con estos trabajos dentro del parque, que fue en el año 2005, prácticamente nada. Y si tenemos en consideración que hay 149 especies de briófitos, de las cuales 145 son nativas de Chile, y las comparamos con las 430 especies de plantas nativas que se conocen dentro del parque, tenemos que el 25% de toda la flora del parque corresponde a briófitos. Entonces es súper interesante, y bueno, y parte de este estudio justamente es para eso que tú mencionas, es para proveer de información a los CONAF local, digamos, para que se tomen en cuenta, o sea, al menos para que queden los números y para que salga en la página web, no sé, cuando
cuando uno se mete a la página web de CONAF y ve las estadísticas de cada uno de los parques y de la flora presente, hasta donde yo sé no hay ninguno donde se especifique cuál es el número de briófitos que existe en el área protegida. Y claramente que es entendible dada la poca información disponible. Así que eso, pues estamos trabajando justamente para poder contribuir para eso. Gracias, Juan. Ahora les pido que activen todas sus cámaras y vamos a abrir la discusión general. No tenemos tanto tiempo porque a las 5 tenemos la charla abierta que va a ser emitida por el canal de YouTube en vivo de la Sociedad de Botánica de Chile, así que todos los que están participando, invitados, incluidos los presentadores de hoy del simposio, invitados a ver por YouTube una conversación sobre flora urbana, muy interesante, que viene a continuación a las 5. Así que ahora abrimos la discusión general. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo, hay preguntas del público. Vemos que hay ciertas cosas en común, así que no sé si alguien quiere hacer algunas como conclusiones o a partir de las presentaciones que hemos visto. Bueno, yo quería decir algo. Lo que tenemos en común, yo creo, es que todos estamos trabajando con grupos de que prácticamente no se conoce nada en Chile, de los que prácticamente tampoco hay ningún interés, al parecer, excepto por el caso de Reinaldo, que ha obtenido algún tipo de financiamiento del Ministerio de Bienes Nacionales, pero por aquí no hay ningún interés en ayudar económicamente con las investigaciones que hacemos. ¿Para qué decir trabajos taxonómicos más profundos? Y bueno, es un problema al que nos enfrentamos todos. Por ejemplo, con Carolina, con la flora que ella está trabajando allá arriba en la montaña, en O'Higgins, ella nos mostró los resultados de los nuevos registros y todo, pero casi prácticamente todo lo que encontró Carolina es nuevo para la provincia de ahí de Cachapoal, creo que, y también para la región de O'Higgins. Entonces, claro, se nos acusa de ser poco creativos para nuestras investigaciones, de estar haciendo ciencia pasada, pero lamentablemente hay que hacerla porque no tenemos idea de qué es lo que hay en Chile. Entonces, a pesar de que es poco creativo y de que es poco novedoso, nadie lo ha hecho hasta el día de hoy, alguien tiene que hacerlo, y el gran problema al que nos enfrentamos todos, yo creo, es la dificultad de poder conseguir financiamiento para hacer florística básica. Sí, mira, de todas maneras es un tema que se está discutiendo a nivel del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Medio Ambiente. No sé qué tanto permeen los comentarios de la Sociedad Botánica, pero al menos se está manifestando que eso es un tema, Y yo creo que hay conciencia, yo creo que hay conciencia en ciertos niveles de que es un tema. Que vamos a topar con la identificación. Reinaldo, ¿tú querías hablar? Era básicamente lo mismo que estaba diciendo el Juan, ya que el conflicto recurrente que tenemos sobre, por un lado, como esta vista de soslayo de la gente que nos dedicamos a aspectos taxonómicos y sistemáticos, y que tenemos que, como en mi caso, por ejemplo, lo que presenté, que tenemos que movernos hacia otras cosas que lucen mucho más sexy, pero que no resuelven el problema principal, y por eso ahí como mis últimas láminas, que era como que no me quería terminar la presentación sin mostrarla, que es como, acá hay unos registros nuevos súper interesantes, acá hay unas especies nuevas súper interesantes. Y básicamente no hay financiamiento para ello. O sea, y si nosotros lo vemos a nivel incluso como de otros grupos que son más grandes o que son más llamativos y que incluso determinan básicamente los paisajes y que están en la base, por ejemplo, de las iniciativas de conservación y el plan de conservación que tiene el Ministerio del Medio Ambiente de acá al 2030, pensando particularmente como en las plantas vasculares. Nosotros vemos que recién ahora, el año 2018, con actualizaciones, hay un catálogo hecho para Chile exhaustivo, ¿ya? Cosa que no estaba antes, sino que estábamos colgados de lo que había del Darwinian. O sea, imagínate un grupo de ese estilo, cuando existe un
un universo de investigadores dedicados a eso y que recién ahora se pudo concretar ese trabajo, que está súper bueno, que es súper exhaustivo, que es una tremenda herramienta para todos, pero que recién se haya podido lograr así bien con una flora de Chile que está detenida porque no tiene apoyo económico, ¿cachai? Y todo trabaja, o sea, va a seguir funcionando ese proyecto y probablemente vamos a lograr tener acá a 20 años que sea una flora de Chile, pero sin ningún tipo de apoyo, como que pierde un poco el sentido después cuando aparecen estas iniciativas y estos estándares y que tenemos que comunicar la biodiversidad y tenemos que investigar la biodiversidad, pero esa biodiversidad se resuelve a compilemos lo que tenemos. Y claro, como dice la Alicia, pues siguen trabajando en la flora de Chile, si lo que falta tiempo es, plata, es tiempo y plata. ¿Ya? Y eso también deriva en cuál es nuestra, cómo nosotros podemos como ayudar a generar un N de gente que se pueda dedicar a este tipo de investigación cuando nosotros mismos estamos laboralmente endebles. O sea, estamos todos así como en el margen de lo que realmente podemos hacer, de las contrataciones en fuentes de trabajo. Entonces a mí me llega a dar susto así cuando tengo estudiantes que me dicen yo me quiero dedicar a esto y quiero ser un magíster y qué sé yo, y es como, loco, piénsalo. O sea, piénsalo harto. Porque Claro, no... piensa si quieres la casa con piscina, no es lo tuyo. Claro, Sí. esta no es la opción, claro. Entonces eso genera un conflicto porque si bien una cuestión que es súper gratificante trabajar en lo que trabajamos, hay altos niveles de satisfacción personal, hay altos estándares de logro que son súper personales y que más o menos ocultos, pero eso no se traduce a, qué sé yo, una buena calidad de vida si uno se quiere dedicar a esto, porque en realidad tenéis que trabajar en otra cuestión. ¿Ya? Y la mayoría de la gente termina dedicándose a hacer los estudios de impacto ambiental y semejante porque, ¿cachai? Es como, eso Hay es que lo que vivir. está pagando. Hay que vivir, Claro. hay que pagar las cuentas. Carolina, Sí. ¿querías hablar? Sí, Ana, justamente, y era como un poco, a ver, un poco como para reforzar esta idea que desde mi perspectiva no se ha dado, se habla mucho de biodiversidad, y como contémosla y presentémosla y todo lo demás, pero yo creo que como Estado nosotros no hemos hecho un gesto adecuado. Realmente, y lo hablo en un sentido bien amplio, no solo, o sea, en el caso de los briófitos, de los líquenes, claro, de los hongos, es como más crítico aún, pero de una manera así como muy transversal, el trabajo florístico, el trabajo descriptivo, se ha dejado de lado y no hay recambio. O sea, entre comillas, nosotros somos como jóvenes ya, o sea, ya estamos bien pasaditos también, sí, así como los Habla jóvenes por que... ti, Carolina. Habla por ti. Pero no hay recambio porque ni siquiera para como esta generación, que hay unos vacíos como generacionales de la gente que estudia estos grupos, que es enorme. Y no hay estabilidad y no se ha dado, no se ha tomado efectivamente, no está dentro de un plan de acción. ¿Entendés? Yo creo que eso hay que seguir insistiéndolo muchísimo en todas las instancias que se puedan, y también como la propia sociedad botánica pone estos acentos, de que necesitas gente formada, que necesitas escuela, pero necesitas trabajo por esa gente. Necesitas curadores, necesitas gente que se preocupe de las colecciones. Bueno, o sea, es un mundo, pero realmente hay que ponerlo y hay que hablarlo muchas veces, las veces que haga falta. Sí, esto de los curadores es todo un tema porque las universidades no están dispuestas a financiar ese tipo de cosas y siempre acusan que están sin plata, etc. Entonces, Ana, de ahí continuamos con las preguntas, hay una, pero primero escuchemos a Ana. Sí, quizá mi visión es un poco más optimista en el caso de mis hongos, aunque no se ven, están muy en tendencia, sobre todo en el área de la agricultura, lo que lleva también a que uno se conecte un poco más con la empresa. De hecho, muchos de los requerimientos ahora para caracterizar micorriza es desde la empresa, en mi caso. Entonces, eso realmente incentiva también a que muchos agrónomos se metan en el rubro. Entonces, en mi caso, digamos, creo que es la manera que uno puede hacer, o por un lado acercarse a la empresa ofreciéndole como algo, y al mismo tiempo a la empresa no le va a importar la taxonomía, pero uno sí le va a importar esa parte y ellos que, bueno, les saquen el provecho que quieran. Y por otro lado, también acercarnos a la ciencia ciudadana, como yo desde mi punto de vista súper personal creo que uno
tiene que trabajar con la comunidad y las técnicas a veces son relativamente sencillas. Y entonces hacer esto que está como también un poco más de moda en lo que es la ciencia ciudadana, que involucrar a los que quieran, a los que estén motivados, y yo creo que por ahí también hay una buena posibilidad de que se financien más iniciativas de este tipo. Entonces, en el caso de mis hongos, yo lo veo así, y en el caso de los macrohongos, yo también veo un creciente interés de la gente principalmente, de la gente que quiere saber de hongos, que quiere aplicarlos, y mucha gente joven que yo creo que con las herramientas adecuadas va a llevar muy lejos la micología en Chile. Opinión más optimista quizá. Gracias, Ana. A ver si nos contagiamos un poco. A veces uno tiende como a ver que la cosa anda mal, pero... Mira, acá hay una pregunta súper interesante y creo que es clave y que la han tocado parcialmente todos de alguna manera. Álvaro pregunta, pensando en lo que han encontrado en diversidad de líquenes y briófitas, y yo creo que también podemos incluir los macro y microhongos, si pudiéramos redefinir la ubicación de las áreas silvestres protegidas, ¿las mantendrían en donde están o hay lugares más valiosos que proteger? Y eso se puede entender de varias maneras esta pregunta, pero creo que es súper clave porque sin información de base, básicamente no se puede contestar. Pero, así que no sé si quién quiere hablar. Yo. Bueno, hay una zona que yo he estado estudiando también, y yo y Reinaldo y varios colegas más de distintos grupos, que yo creo que debería ser así urgentemente declarado Parque Nacional, y con todos los recursos y toda la infraestructura que eso requiere, y es que la zona de los Altos de Cantillana y toda la cordillera que hay ahí en esa zona, que es espectacular. Todavía hay unos bosques ahí que son increíbles. Y una diversidad de publicada una briófitos. nueva especie. Sí, acaban de publicar una nueva especie. Hay incontables novedades en términos de los briófitos de ahí, y realmente un ecosistema que se mantiene prácticamente en algunos lugares casi que prístino, y está ahí al lado de Santiago, así, pero pegado, y amenazado todo el tiempo ahora que quieren instalar una minera allá adentro, y está la gente de ahí de la corporación o de la fundación, no sé qué sea. Están todos ahí tratando de divulgar esto para que a nivel de opinión pública por lo menos se haga algo, porque es el mundo al revés que en un lugar así se vaya a instalar una minera, o sea, es como una locura. Entonces, ese es uno de los tantos lugares que existen que requieren protección urgente. Otro lugar también dentro de la región de Valparaíso son los bosques de Zapallar, y toda esa parte que también está amenazado por inmobiliaria en este caso. Perdone que yo sea el pesimista del grupo aquí, pero esas son las cosas que uno ve y es lo real. Aquí no hay ninguna empresa que nos venga a salvar, ninguna empresa que esté interesada en conservar la diversidad de briófitos. Quizás otros grupos de organismos son más interesantes porque pueden proveer un beneficio económico inmediato y directo, pero briófitos, líquenes, en realidad como no sirven para muchas, no tienen una utilidad inmediata. Entonces como que no se toman en cuenta por la empresa privada. Entonces nosotros, los que nos dedicamos a estos grupos, estamos ahí desamparados. Pero hay muchos lugares en toda la zona central que todavía se encuentran muy bien conservados y que están muy amenazados, y sería prioridad. Yo personalmente protegería todos los ecosistemas que quedan en la zona central, porque son muy poquitos y están todos ultra amenazados. Eso. Sí, y además considerar que tenemos compromisos internacionales que Chile no cumple en la zona central. No cumplimos las metas del 10% en los ecosistemas mediterráneos. Estamos lejos ni siquiera creo que alcanzamos el 1%. Entonces, ahí hay claramente una deuda a nivel de país. Vamos a dejar última pregunta porque se nos acaba el tiempo. No sé si hay algún último comentario. Sebastián Reyes dice que hay que pelear la extensión de las áreas protegidas en Chile Central, claramente. Bien, lamento que se nos vaya el tiempo tan rápido, ha sido muy interesante, les agradezco a los cuatro
la disposición de juntarnos aquí en este simposio. Creo que es un tema súper, súper importante. Es un tema que como país no conocemos nuestra propia diversidad, menos la vamos a cuidar si no sabemos ni siquiera lo que hay. Todas las aplicaciones, las cosas que vienen después, los estudios ecológicos, fisiológicos, de fitoquímica, etcétera, vienen después de saber qué hay. O sea, si tú no puedes distinguir si la especie es A o B, nos vamos a ir a Into the Wild, ¿cierto? Sin spoilers, pero puede terminar mal, ¿no es cierto? Muchas gracias a todos los participantes también, y les recuerdo que en unos minutos más comenzamos la emisión en vivo de la última charla abierta del Congreso, así que por mi parte yo cierro, no sé si alguno quiere decir unas palabras finales, pero por mi parte hasta una próxima. Ana. Yo recordar que el ser humano es parte de la naturaleza y que es muy bueno la preservación, y la preservación nos incluye a nosotros. Tiene que ser con las personas, tiene que ser con las comunidades. Si no lo hacemos así, no es parte. Nosotros tenemos que involucrarnos y involucrar a las comunidades. Eso. Gracias, Ana. Bien, Carolina, Juan, Reinaldo, Ana, nos vemos. Hasta la muchas próxima. gracias por la invitación y que estén bien. Nos Sí, vemos. gracias Cristian por la organización del simposio. Ahí se ven. Chao, chao. Chao. Chao.